En noches como esta, recuerdo las palabras de don Ernesto, quien es un agricultor de un pueblo conocido como Las Mesas. Él vivió algunos acontecimientos inexplicables. Después de tantos años, aún me pesa el dolor en sus palabras. Todo comenzó una mañana, en la cual don Ernesto se dirigía a trabajar en sus tierras, donde su cotidiano caminar fue interrumpido por algo inusual, que llamó su atención. Ahí, en la maleza, a unos pasos cerca de un riachuelo, se podía ver a simple vista un pequeño puente, espléndido, tejido con ramas y flores. Desconcertado por tal hallazgo, lo tomó entre sus manos y al intentar comprender qué era, lo rompió. Sin darle más importancia, continuó con su camino. Desde entonces notó que algo andaba mal, algo era diferente, se sentía observado, era inquietante, pero podía ignorarlo. Mas no podía ignorar el hecho de que sus cosas cambiaban de lugar o aparecían en sitios diferentes. Ante el temor de que lo tacharan de loco, prefirió callar y enfocarse en su trabajo. Con el pasar de los días, todo empeoró, no dormía, estaba agotado. Comenzó a escuchar cosas, risas en el aire, pasos en el techo, la respiración lo delataba, estaba aterrado. Decidió hablar con el sacerdote del pueblo. Junto con él, hicieron los rezos y los rituales necesarios para liberar el hogar de malas energías. Con la esperanza y el optimismo de regreso, don Ernesto pudo conciliar el sueño esa noche y a la madrugada, como de costumbre, se dirigió a alimentar a sus animales. No era raro que algunos no se encuentren a la vista, sus tierras eran amplias y no le preocupó al principio el paradero de su caballo favorito. Pero con el pasar de las horas su inquietud aumentó, y salió a buscarlo en repetidas ocasiones. Tras varios días, lo encontró. Estaba débil, casi moribundo, no se explicaba cómo era posible que semejante bestia estuviera enredado en aquel tronco, y al ver detalladamente, reconoció un patrón familiar entre los nudos. Eran trenzas las que aprisionaron al caballo. Un nudo se hizo en su garganta, y notó que estaba oscureciendo. Así que regresó a casa lo antes posible, y a la distancia, pudo ver fuera de su hogar a su esposa con su hija en brazos, llorando, aterradas. Diciendo desconsolada, alguien entró en la casa. Don Ernesto, enojado y envalentonado ante esta situación, sacó su machete, tomó una linterna, y buscó en su hogar al intruso. Pero todo fue en vano. Frustrado, regresó con su familia para asegurarles que todo estaba bien, pero en cuanto entraron a la casa, un canto siniestro y esquizofrénico retumbó en las paredes, seguido de los gritos de su esposa, diciendo: «Sigue aquí». El sonido venía del techo, eran tambores y una voz aterradora. Don Ernesto no pudo ocultar su miedo, así que escapó junto a su familia en búsqueda del sacerdote. Esto ya se salió de sus manos. El camino era largo, y lo parecía aún más, solo se escuchaban sus agitados pasos, el llanto se había convertido en un cauteloso silencio. Mientras la oscuridad total se acercaba, amenazante e inminente. Su pequeña linterna, con su tenue luz, era el único alivio ante lo desconocido. Al llegar a la iglesia, y al estar frente al sacerdote, don Ernesto no podía explicar lo sucedido. Su voz se quebraba y era incapaz de conjugar una palabra. ¿Y cómo podría? Estaba conmocionado. El sacerdote, diestro ante estas situaciones por su experiencia, tomó de los hombros a don Ernesto, lo abofeteó y mirándolo a los ojos fijamente, sabiendo que la pregunta que le haría lo despertaría del aturdimiento, le dijo con una voz firme: «¿Dónde está tu hija, Ernesto?». Él inmediatamente abrió sus ojos y con la mirada exorbitada, volteó a ver a su esposa, quien, en sus brazos sostenía algo indefinible. Ella, al percatarse de esto, lo soltó seguido de un grito atronador. Y al caer al suelo,
esa siniestra y putrefacta masa se esparció por el suelo, acompañada de un fétido hedor. Eran excrementos de vaca y estropajos menstruales, de entre lo poco que se podía identificar. Don Ernesto gritó desconsolado: «Mi hija, ¿dónde está mi pequeña?». El sacerdote sabía lo que ocurría, esto no lo sorprendió, pero sabía las consecuencias de lo que ocurriría si no lo solucionaban de inmediato. Entonces tomó su Biblia, agua bendita, calmó a la pareja y pidió que lo acompañaran todos los presentes al hogar de don Ernesto. En el camino, el sacerdote interrogó a don Ernesto, solo para confirmar sus sospechas, y preparó a todos de lo que se iban a enfrentar. Al llegar allá todo era silencio, hasta que comenzó a rezar y rociar el agua bendita. El ambiente cambió de inmediato, era inaudito, una tensa pesadilla. Donde los tambores, cantos y risas retumbaban en las paredes, frente a los firmes rezos de todos los allí presentes que ante una fe inquebrantable, se podía percibir cómo, poco a poco, la entidad era expulsada. Todo pareció pasar muy rápido y al final, la calma regresó, pero no había rastros de la niña. Con linternas y antorchas buscaron toda la noche. Y al día siguiente una gran cantidad de pobladores se sumaron a la búsqueda. Fueron 3 largos días, 3 tortuosos días en los cuales don Ernesto no descansó ni durmió, a duras penas comió y bebió algo, pero ese sacrificio no fue en vano. Ya que él la encontró. Tal vez la entidad lo quiso así, ella estaba inconsciente, atada de su cabello al tronco de un gran árbol, a varios metros casi en la copa. Fue difícil, pero la gente se reunió y se las ingeniaron para bajarla a salvo. La niña estaba fría, sus labios partidos, en su boca tenía rastros de estiércol seco, y la niña no despertaba. Yo pienso que nunca lo hizo, pues su cordura jamás regresó. Algunos se preguntarán, ¿qué pasó? ¿Quién fue el responsable? Otros ya lo intuyen. Pero a mí, don Ernesto me lo aseguró, y no tengo dudas pues lo vi en su mirada. Fue el duende, dijo don Ernesto, mientras intentaba ocultar el temblor de sus manos. Ese demonio se llevó a mi hija, yo lo vi mientras me trepaba al árbol donde la amarró a mi niña. Eso, estaba en una gran piedra del río, era como un niño de 8 años, con cabello rubio, un gran sombrero, que ocultaba su mirada, pero no esa sonrisa, una macabra sonrisa, que no consigo borrar de mi mente. Ese duende, me apuntaba con el dedo de su mano izquierda mientras que, en la otra, sostenía ese pequeño puente que encontré aquel maldito día.